Hola, siguiendo este tutorial de C, vamos a hablar de las librerías de usuario. Son aquellas que no vienen por defecto en el compilador XE8 y con las cuales se busca reusar código de proyectos que previamente se hayan realizado o hacer una organización de grandes líneas de código en diferentes archivos. La principal característica que denotan estas librerías es que no se incluyen con los símbolos menor-mayor, como lo se hace en las librerías estándar o explicados en un video previo, sino que se hacen con comillas. Se pueden crear el código que constituye estas librerías en un único archivo .h o, para mantener una estructura estándar del lenguaje C, se recomienda crearla en dos archivos, uno .h y uno .c. Viendo el caso de crearla en un único archivo, veamos una estructura donde se ve el archivo de código principal en el cual se hace la escritura del código, la cual contiene el procedimiento principal main, donde se hace un ejemplo muy sencillo de la inclusión de la librería estándar para el manejo de los registros del microcontrolador, la inclusión de la librería de usuario, en este caso llamada mi librería.h. Se distingue aquí las comillas indicando que esta es una librería de usuario y que su ubicación es en las mismas carpetas del proyecto donde está este archivo principal, y esta, incluida con menor-mayor, es una librería estándar del compilador, la cual se ubica en las carpetas del compilador. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo de manipulación de registros del microcontrolador gracias a que se incluyó esta librería y el llamado a una función que podemos dar cuenta que no está definida en este código, sino que yace en otro archivo, el cual es esa librería. Aquí vemos el ejemplo de esa librería generada en un único archivo, en este caso un .h, donde una librería de usuario puede incluir otras librerías estándar o de usuario, ¿verdad? Se puede, es un opcional, si se desea, puede incluirse entonces librerías estándar o otra librería de usuario. Aquí vemos el ejemplo siguiendo la estructura del lenguaje C de un prototipo o esqueleto de función donde define qué tipo de datos retorna, el nombre de esa función y qué tipo de datos recibe, que puede ser ninguno, void, singular como es en este caso, o plural separados por comas indicando los tipos. Aquí vemos el ejemplo más sencillo de una función en el cual el valor que entra o parámetro simplemente lo incrementa en 1 y lo retorna. Entonces aquí vemos que cuando se hace el llamado a esta función, esta está definida en otro archivo, haciendo que al estar definido en otro archivo podemos hacerla tan básica, tan compleja como queramos y llevarlo a diferentes códigos para hacer más modular y organizado la escritura de grandes códigos. En dos archivos sería de forma muy similar, donde en el archivo .h la inclusión en el código principal es exactamente igual, solo que viendo los archivos en el archivo .h solo se hace la definición de los prototipos o esqueletos de las funciones. Aquí vemos el ejemplo de 4 para recordar cómo serían las diferentes formas de definir funciones. Entonces, donde tenemos, por ejemplo, que no retorna nada y no reciba nada, una función que tiene todo el código en sí inherente a esta, una función que no retorna nada pero sí recibe un parámetro, una función que retorna un parámetro, por ejemplo en este caso un entero, y no recibe nada, o aquellas funciones que retornan un parámetro, por ejemplo un flotante, y reciben otro, por ejemplo un no. Viendo el ejemplo claramente 4 posibles opciones para la definición de esas funciones, donde aquí se distingue que no se escribe el código de estas funciones, sino simplemente los esqueletos o prototipos. Y en el archivo .c respectivo, que debe tener el mismo nombre de este archivo pero con la extensión .c, entonces se debe incluir
el archivo .h, en este caso mi librería .h, que será este, archivo cabecera o la definición de estos prototipos o esqueletos de estas funciones, se tendrá que hacer la escritura de código de todas las funciones que se quiera en esta librería y se desee usar en el código principal. Aquí se ve el ejemplo de una de ellas. Ejemplo para esta mi función 4, donde se crea el parámetro A, se crea una variable temporal B de tipo flotante, y lo que se hace con esta función es convertir una variable de tipo log a una variable de tipo flotante, retornando esta para hacer el cálculo respectivo que se desee. Ahora veamos en MPLAPX cómo se verían estas librerías. Aquí vemos un ejemplo hecho en MPLAPX donde el código principal, aquí podemos ver el proyecto donde el código principal es este archivo con extensión .c. Por ejemplo, se hace la inclusión de la librería que permite manejar los registros del microcontrolador, librería estándar, una definición de una constante que podría ser omitida, pero es muy útil a la hora de trabajar o incluir retardos en este código. La inclusión de la librería de usuario, que en este caso la he llamado lib1.h, una configuración muy básica y sencilla en este caso para este microcontrolador, que es seleccionar el oscilador interno y apagar el perro guardián. El procedimiento principal, donde se hace una manipulación muy sencilla de algunos registros del microcontrolador y se hace el llamado a una función, que en este caso es llamado hola, que recibe un parámetro 3 para ser llevado a este registro propio del microcontrolador, que es un registro de puerto. La primera opción es escribir esa función, crear la librería en un único archivo, y la veríamos acá con un lib1.h. Entonces acá, a la hora de crear archivos que permitan la escritura de código para una librería, el software MPLAPX coloca todo este código o todo este conjunto de comentarios y algunas directivas del compilador, las cuales pueden ayudar a escribir o manejar de forma más sencilla esta librería. De forma sencilla, para crear estos archivos, nos ubicamos en la carpeta archivos cabecera, le damos nuevo, archivo. Si no vemos la opción, que en este caso es los .h, podemos siempre en la opción de otro, buscar lenguaje C, buscar archivo cabecera de C, para darle el nombre que necesitemos y finalmente crear ese archivo y escribir el código de este. Aquí ya lo he creado a modo de este ejemplo. Aquí vemos que se pueden incluir librerías estándar del compilador dentro de una misma definición de librería. La cabecera que vemos que coloca el MPLAPX, muy útil para el funcionamiento de esta. Y al finalizar de todo esto ya puesto por MPLAPX, vemos el prototipo de la función, en este caso llamado hola, que retorna un dato de tipo InfiniStar y recibe un dato de tipo InfiniStar, y más abajo se escribiría el código de esta función. La segunda forma de crear la librería es que solo esté el prototipo o esqueleto de la función y el código en sí se cree en un segundo archivo con extensión .c. Notamos aquí que el archivo .h y el .c deben tener el mismo nombre para que puedan permitir el correcto funcionamiento de esta librería de usuario. Y acá en el archivo .c se hace inclusión del archivo .h y se escribe el código de todas las funciones que se vaya a usar. Esto siguiendo la estructura estándar del lenguaje C, pero a la hora de trabajar librerías de usuario para estos microcontroladores de Microchip, se puede tomar la decisión de crear las librerías en un solo archivo .h o seguir la estructura estándar del lenguaje C de escribirlo en un archivo .h y un .c por cada librería de usuario que se desee utilizar.